El día de hoy en Nueva Crónica del Quindío vamos a recorrer algunos de los puntos importantes del Camino del Quindío, una ruta que fue importante en el desarrollo cultural e económico del país y de la región. En este momento nos encontramos en la huella del Camino del Quindío, en un sitio emblemático conocido como el Alto del Roble. Esta parte de la huella del camino para el departamento, y no solamente el departamento, la región, representa la columna vertebral, digamos la ruta por la cual se conformó y consolidó la colonización y el poblamiento del territorio. Además, permitió el tránsito de Colombia, en esa época la Nueva Granada, de Santa Fe de Bogotá a Popayán, que eran los núcleos poblacionales más importantes de la época. El camino consistía en aproximadamente 98 kilómetros de Ibagué a Cartago y se llamaba Camino del Quindío precisamente porque atravesaba lo que se conocía primero como la Cordillera del Quindío, que ahora se llama Cordillera Central, pero el nombre original era Cordillera del Quindío. Dos vertientes, la oriental, que era desde Ibagué hasta la línea, por eso se llama la línea ese sitio, porque era la línea divisoria de dos estados, el Tolima y el Cauca. De ahí la ladera occidental de la línea divisoria, o Boquerón del Páramo, que también se conocía ese punto, hasta Cartago. Y en esas dos partes tenemos que Pedro Alcántara Herrán en 1842 determinó a través de decreto la fundación de dos poblaciones que dieran el inicio, el comienzo de ese poblamiento del territorio. En la ladera oriental, entre Ibagué a la línea Boquerón del Páramo, que era el límite con Tolima, se fundaba una población en la mitad de ese recorrido que era Toche, que inicialmente se conocía con el nombre de Valdecina, en honor al descubridor del Camino del Quindío, Melchor Valdés, el español. Y de la cordillera hacia Cartago, ladera occidental, se establecía otra población en la mitad del camino, y en este caso corresponde a Boquía. En este momento estamos en la cúspide del Alto del Roble, el sitio de intersección de las dos variantes. La variante de La Trocha, que desembocaba por este carreteable, procedente ¿de dónde? De Cartago Nuevo. Cartago Nuevo a Cerro Gordo, Piedra de Moler, a Colorada, La Balsa, Buenavista, San José, Cuchilla de los Novilleros. Finlandia llamaba Cuchilla de los Novilleros, era un tambo. Todo eso eran tambos, lo que le estoy nombrando. Y llegaba aquí al Alto del Roble. Estamos hablando a partir de 1691 que se funda Cartago, donde está hoy en día. La intensidad de uso fue mayor por la trocha, esto se llamaba la variante de La Trocha, pero no se dejó de transitar por la otra, porque eso es lo que nos ha contado. Igual, imagínense, desde 1540 a 1691, ¿cuántos años? Entonces quedaron propiedades, quedaron sitios, quedaron tambos, quedaron lugares, y quedó la ruta en uso, que no tenía la misma intensidad que esta. Continuamos en este recorrido por algunos de los puntos de lo que fue el Camino del Quindío. En este momento nos encontramos vía Salento, en la vereda La Julia. Punto histórico, esto se conoció en la época de 1800 en adelante, de 1842, como Tolda Nueva. Hoy se conoce como vereda La Julia, sitio La Julia. Y este camino que ven al fondo descendía de la posada alemana, que era la que tenemos hoy, pero que antiguamente se llamaba el Alto o el Cerro de Lara Ganado. Y descendía desde el Alto del Roble, Lara Ganado, La Julia o Tolda Nueva, y aquí descendía a Boquía. Entonces ahí ese camino
tiene una transformación, como le había explicado anteriormente, con la fundación de Boquía en el sitio que está actualmente y luego su traslación a la parte alta al sitio llamado Barcinales. Entonces ahí se hace una variante, una nueva variante. La original o el camino original iba por toda la orilla del río Quindío hasta el sitio denominado Los Molinos, una finca que se llama así, y ahí ascendía hacia el Boquerón del Páramo por unos sitios llamados Alegrías Magaña, Magañita, Boquerón del Páramo. Pero ya con Salento ubicado en el Alto de Barcinal, se crea una nueva variante que va de Boquía a lo que llamaban Trincheras y Alto del Coronel, al sitio donde está hoy Salento, y ahí ascendía a otro sitio denominado Primavera, y se unía arriba en la parte más alta con el camino viejo o antiguo en un sitio llamado Horizontes. Tuve la oportunidad de llegar a Finlandia y ahí en 1995 empezó el proceso como docente en un colegio Sagrado Corazón de Finlandia. Empecé con los estudiantes a investigar, a buscar sobre el camino del Quindío. Llegamos a hacer excursiones, salidas buscando el camino, creamos un periódico que se llamó Tibuchina, una fundación que se llamó Tibuchina, y ahí empezó como todo ese proceso. Luego eso fue como permeando todas las instituciones del nivel local, a nivel departamental, el Fondo Mixto de las Artes y la Cultura, la Gobernación, a través de la Secretaría de Cultura, las universidades, y ya logramos hacer la referenciación y reconocimiento de los tramos y empezó el proceso de socialización con las personas, con las comunidades, con el fin de que ese camino se convierta en una ruta como semejando la ruta de Santiago de Compostela, que es muy importante en el turismo cultural, de que nosotros en el Quindío carecemos de turismo cultural, y ese sería un ingrediente, sería un insumo importantísimo para entablar el turismo histórico-cultural por el camino del Quindío. Pues los puntos como tal son referentes importantísimos del desarrollo histórico-cultural del territorio. O sea, Boquía debía ser un centro de interpretación histórico importante, porque pues todas las etapas de la historia transcurrieron por Boquía. La prehispanidad, el descubrimiento, porque por acá pasó Melchor Valdés, descubriendo el camino del Quindío, y por el lado de occidente también Robledo, que fueron los que, digamos, de alguna u otra manera empezaron a permear el territorio. Luego en la etapa de colonia, el transporte, la comunicación de oriente con occidente entre Popayán y Santa Fe, Bogotá, fue importantísimo, el camino del Quindío. En la independencia, no solamente el Paso de Bolívar fue en 1830, pero en 1812 por aquí pasaron tropas a la campaña del sur, Antonio Nariño, Baraya, Serviés, una cantidad de personajes que tuvieron que ver con la independencia, no solamente a partir de la llegada, la Paso de Bolívar, sino de otros acontecimientos. En la época republicana, pues es el camino de la consolidación del poblamiento del territorio, y de aquí, de este Boquía, se desprendieron como los hilos conductores, los caminos que se desprendieron desde el Quindío, del Camino Mayor, para poblar a Génova, Pijao, Génova, Pijao, y aquí Finlandia. Por algo es que primero fue Salento y luego Finlandia. Hemos logrado, primero que todo, de que las comunidades se apropien un poco de ese tema. Es importantísimo, porque sin apropiación de la comunidad, pues no podríamos hacer nada. Segundo, en la parte legal, administrativa, el departamento, a través de la Secretaría de Cultura, pues la Asamblea Departamental del Quindío han emitido ciertas leyes, legislaciones que tienen que ver con la preservación del camino, tratar de conservar el camino a través de una ordenanza donde activan todos los mecanismos para llegar a ese fin. Y
el departamento, me acaban de dar la noticia en la Academia de Historia que ya va a emitir un decreto por medio del cual el Camino del Quindío queda incluido en las listas de bienes de interés cultural. Punto de partida para seguir con un plan de manejo y luego posterior declaratoria como bien de interés cultural, que sería lo importante porque le daría nervio, le daría la oportunidad de que los gobiernos le aporten el dinero necesario para recuperar los tramos que sean recuperables y que se pongan en contexto de un turismo histórico-cultural. Desde Boquilla, epicentro de la colonización del Quindío, nos despedimos de esta ruta. En el fondo tenemos el empedrado realizado por los presos que estaban destinados a recuperar los caminos.